Quiero hablarle de los ataques de pánico. Los ataques de pánico son la manifestación extrema de un trastorno de ansiedad. Son el síntoma de un trastorno de ansiedad. No constituyen un trastorno independiente. Algunas personas hablan de trastorno de pánico. No existe el trastorno de pánico. Sin un trastorno de ansiedad preexistente, no puede haber ataques de pánico. Los ataques de pánico solo se dan cuando la ansiedad llega a un nivel excesivo. Es en este momento cuando aparece el ataque de pánico. El trastorno de ansiedad se debe a que se produce un reajuste de la amígdala, este pequeño órgano cerebral que ejerce la función de termostato de la ansiedad del organismo, que queda ajustada en un nivel de ansiedad mayor del normal. Este cambio se efectúa mediante algo que se denomina condicionamiento operante. El condicionamiento operante es lo que ocurre cuando aprendemos cosas que tenemos que hacer mediante la repetición del proceso, como aprender a conducir un coche, aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento, por ejemplo. Son cosas que tenemos que hacer repetidamente para llegar a ser competentes en su realización y también para asimilarlas de forma instintiva para poder hacerlas sin pensar. El condicionamiento operante provoca trastornos de ansiedad. Lo que ocurre es que existe un catalizador inicial de la ansiedad, que puede ser la pérdida de un ser querido, el estrés laboral, problemas económicos, no importa cuál sea. Lo importante es que el catalizador ya ha provocado la respuesta inicial de ansiedad, y lo que ocurre a continuación es que nuestro subconsciente conecta con esa respuesta ansiosa. Nos asustamos. El miedo provoca ansiedad. La ansiedad provoca las reacciones provocan ansiedad y sigue. Y nos encontramos en un círculo vicioso. Lo que ocurre entonces es que se produce una escalada de la ansiedad en nuestro cuerpo, y al asustarnos cada vez más, las sensaciones que percibimos, los pensamientos extraños, las sensaciones corporales, la ansiedad hace que creemos más sensaciones de esa clase. Por tanto, se produce un ataque de pánico cuando existe una ansiedad extremada. Y lo que ocurre es que el cuerpo tiene una respuesta de tipo huir o luchar. Seguro que ya habrá oído hablar de eso muchas veces. El cuerpo libera adrenalina. El objetivo de esta respuesta es prepararnos para un peligro inminente. Pero cuando no existe tal peligro, estos recursos no se aprovechan. El corazón bombea más rápido. Los fluidos son enviados a los músculos como combustible. Y todos los síntomas y las sensaciones de la ansiedad, tan bien conocidos por los afectados, se hacen evidentes. Pero esto no significa que estemos en peligro. Estas cosas no nos pueden hacer daño. Simplemente son increíblemente desagradables. Y cuando no existe ningún miedo, cuando no tenemos que huir de un peligro, cuando no tenemos que luchar, estos recursos no se pueden aprovechar. Por eso sentimos tensión muscular, dolores en el pecho, mareo, temblores. Y cuando se perpetúan los trastornos de ansiedad, experimentamos estas cosas continuamente. Por tanto, las personas que tienen niveles excesivos de ansiedad y ataques de pánico experimentan estas cosas 24 horas al día, 7 días a la semana, y es increíblemente incómodo. Pero la verdad es que no suponen ningún peligro. Forman parte de nuestro sistema de autoconservación, por lo tanto no nos pueden hacer daño. Por supuesto, cuando estas sensaciones están presentes todos los días y durante todo el día, son tan intrusas, nos causan tanta angustia, que se hacen verdaderamente muy difíciles de ignorar. Pero eso no significa que sean más adecuadas, ni tampoco más amenazadoras. Recordemos mi comentario original sobre el trastorno de ansiedad y cómo los ataques de pánico son un síntoma del trastorno de ansiedad. Esto es absolutamente cierto. Cualquier psicofisiólogo le dirá que los ataques de pánico son esta manifestación extrema de un trastorno de ansiedad y que la única forma de socavar un ataque de pánico es eliminar la ansiedad que lo alimenta. Esto es así también en el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, las fobias. Todos se alimentan de la ansiedad subyacente, porque sin la ansiedad no pueden existir las fobias, los pensamientos extraños, los sentimientos y sensaciones corporales no deseados. Por tanto, el método Linden se centra en la ansiedad, no se centra en los síntomas, porque eso no tendría sentido. Aunque se eliminaran los síntomas, la ansiedad subyacente seguiría estando allí. Es como medicarse por un trastorno de ansiedad. Se toma la medicación y enmascara los síntomas, pero no elimina la ansiedad subyacente,
de modo que cuando deja de tomar la medicación, la ansiedad vuelve. Por tanto, lo más importante es comprender que al eliminar la ansiedad inadecuada, puede eliminar su trastorno de pánico. Y yo odio la expresión trastorno, porque supone que tiene un problema médico. No tiene ningún problema médico. No tiene una enfermedad mental ni una enfermedad física. La verdad es que no tiene enfermedad alguna. Tiene una condición conductual que se manifiesta en forma de ansiedad extrema que provoca ataques de pánico. Esto es muy sencillo. Al eliminar la ansiedad inadecuada, conquistaremos, superaremos, eliminaremos sus ataques de pánico, al 100%. Y los ataques de pánico serán el primero de sus síntomas de ansiedad en desaparecer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bien, tiene el pack del método Linden, que contiene todo lo que necesita para comprender su trastorno, y para comprender exactamente qué es lo que necesita hacer hoy para empezar a eliminar su ansiedad desde hoy. Lo que quiero que haga, pues, es que lea el pack, por completo, y que preste una atención especial a los 9 pilares. Y necesito que ponga en práctica inmediatamente esos 9 pilares. Y no lo haga a medias, hágalo bien. Sígalos al pie de la letra. No se deje absolutamente nada. Es como hacer una tarta. Si no pone harina en el pastel, no será un pastel. Puede que huela a pastel. Es posible que parezca un pastel, pero a fin de cuentas no es un pastel. Pasa lo mismo con el método Linden. Se tiene que decidir hacerlo o no hacerlo. ¿Y es tan sencillo de hacer? ¿Es tan sencillo de lograr? Son simplemente 2 sencillos pasos. 1. Comprensión. La comprensión de que su ansiedad y sus ataques de pánico se alimentan de la amígdala, que son perpetuados por la amígdala y que se pueden socavar por la amígdala. Y la única forma de hacer eso es enseñar a su amígdala una nueva conducta mediante el condicionamiento operante. 2. El segundo paso consiste en realizar el proceso completo, el proceso del método Linden, realizar todos los pasos que tiene que dar, los 9 pilares, un enfoque estructurado para eliminar la respuesta de ansiedad de su amígdala. Y cuando lo haga, desaparecerán sus ataques de pánico, por severos que sean, por mucho tiempo que los lleve padeciendo. Asegúrese de haber entendido esto. La ansiedad alimenta los ataques de pánico. Sin ansiedad no puede tener ataques de pánico. Por tanto, al eliminar la ansiedad, desaparecerán sus ataques de pánico. Sus ataques de pánico son sensaciones de ansiedad extremada. Ocurren cuando su cuerpo reacciona con una respuesta de tipo luchar o huir, que es inadecuada para la situación en que se encuentra. La sensación es horrenda, verdaderamente aterradora, pero no puede hacerle daño. Punto.